5 al 6. Dios le bendiga. Mientras usted lo busca, gloria sea el Señor. Primeramente, yo creo en un Dios de propósitos, un Dios de casualidades. Y qué bueno, gloria sea el Señor, que la hermana presidenta sintió hacer ese clamor. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles para la familia, gloria sea el Señor. Y qué lindo, felicito, gloria sea el Señor, aleluya, a esa dirección que decidió hacer este culto hoy dedicado a la familia. Y mire, si usted mira a su alrededor, vemos diferentes familias representadas en este lugar, gloria sea el Señor, bendito sea el Señor, aleluya. Y tenemos que seguir orando unos por otros, gloria sea el Señor, para que cada día haya más de los miembros de nuestra familia aquí en los caminos del Señor, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Amén. La palabra se encuentra en Lucas 19, versículos 5 al 6. Cuando la tenga, dicen amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Verdaderamente en Dios no hay casualidades, y en todo el culto han hablado de lo que prácticamente yo y papi hemos resumido en esta predicación. Gloria a Dios. Y hablando con mi padre específicamente sobre qué íbamos a traer, ¿verdad? Hoy como predicación, mi padre trae a la mesa la historia de Zaqueo y la importancia de tener la presencia de Dios en nuestros hogares. Y por eso decidimos ponerle de título: Cuando invitas a Jesús a entrar a tu hogar. Y lo que sucede es que, amado hermano, en estos últimos tiempos vemos como a través del mundo entero y a través de las noticias, vemos como las familias se han convertido en el blanco de Satanás. Hemos visto como se ha levantado esta hora de padres yéndose en contra de sus hijos, hijos yéndose en contra de sus padres. Y si analizamos estos casos desde el punto de vista del cristiano, podemos observar que esto sucede porque no está Jesús como el centro de su hogar. El pasaje que leímos nos narra como Zaqueo, un hombre rico y pecador, despreciado por sus hermanos judíos, oyó que Jesús pasaría por su casa. Y como había una multitud alrededor de Jesús, y Zaqueo era un hombre bajo de estatura, la Biblia me narra que Zaqueo decidió treparse a un árbol sicomoro para desde ahí ver a Jesús. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es que sin conocerlo y sin que Zaqueo lo llamara o hiciera algún tipo de ruido, dice que Jesús se paró al frente del árbol y mirando hacia arriba le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y, amado hermano, en verdad, verdaderamente Jesús nos conoce. Él nos ve no importando donde nos escondamos. Algunos se esconden en el orgullo y la altivez, otros más atrevidos aún se esconden entre la multitud. Estos son los que se conforman con ver a Jesús y conocer a Dios a la distancia, pero no están dispuestos a invitar a Dios a entrar a sus hogares ni a su corazón. Pero el Señor nos dice en esta noche: baja de ese árbol donde te escondes, acércate a mí, dice el Señor. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Amado hermano, no, Jesús quiere entrar a tu casa, pero solo lo hará cuando tú y yo lo invitemos. Solo lo hará cuando tú y yo tengamos los oídos prestos y un corazón dispuesto a su voz. Y es que verdaderamente cosas grandes suceden cuando invitamos a Jesús a nuestra casa y a nuestra familia. Lucas 19, versículo 6 dice que Zaqueo bajó y recibió a Jesús con gozo. Zaqueo, a pesar de su condición, a pesar de que era un hombre rico, reconoció que la mejor decisión que podía tomar era invitar a Jesús a entrar a su casa. Y qué sorpresa tan grande se debieron de haber llevado esos que lo conocían, porque al ver que ese hombre usurero, ese hombre rico, odiado por todos, fue transformado por permitir la presencia de Dios entrar a su casa. Y la Biblia me relata que lo primero que hizo fue que la mitad de sus bienes los repartió a los pobres.
y cuadruplicó lo robado a todos aquellos quien él le había robado. Y lo que sucede es cuando invitas a Jesús a tu casa, tu vida es transformada y ya nunca será igual, amado hermano. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y algo bien importante y que me llevo de este pasaje bíblico es que Zaqueo nos enseña que para que Jesús entre a su casa solamente se necesita uno. Solamente se necesita una persona que se trepe, no importando el sacrificio, suba para que Jesús lo vea. No sé cuál sea la situación, amado hermano, en tu casa, pero hoy quiero retar a alguien a subir al árbol y ponerse en la mira de Jesús, amado hermano. No sé si tu hijo le sirva a Dios, pero si no le sirve, amado hermano, suba al árbol por tu hijo, suba al árbol por tu esposo, suba al árbol por tu hermano, suba al árbol por tu familia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Si usted me ve riéndose, mire, yo estoy aquí gozándome, gloria sea el Señor. Porque esto que usted está viendo, mire, yo estoy gozándome del fruto de haber hecho esa invitación, de haber invitado a Cristo a mi hogar, mire. Y Dios me ha dado tantas bendiciones, pero hoy tiene que ser contada como una de las mejores. Poder predicar junto a mi hijo, gloria sea el Señor, aleluya. Eso es porque en un momento dado, yo y esa dama nos trepamos en el árbol, gloria sea el Señor, por mi familia, por mi casa, por mis hijos, gloria sea el Señor, sin importarme lo que me señalaran, gloria sea el Señor. Mi familia me tildaba de loco todavía mucho, gloria sea el Señor. No le sirven, de mi lado de mi familia, la mayoría no le sirven al Señor. Pero ¿sabe qué? Yo me he agarrado. Y hoy veo los frutos, gloria sea el Señor. 2 jóvenes mujeres, ya damas, gloria sea el Señor, una punta de casarse, locas con Jesús. Viven apasionadas aquí, gloria sea el Señor. Mi hijo un músico, gloria sea el Señor. Es una bendición que no se puede contar. Mis nenas están predicando, los muchachos me dicen: muchachos, esas muchachas predican mejor que tú. Y yo dije: gloria a Dios. Todo porque yo no siento vergüenza, a mí eso no me entristece. Ese es el fruto de haber invitado a Cristo a mi casa, gloria sea el Señor, aleluya. Y qué lindo ver la gloria sea el Señor cuando Cristo entra en una casa. Decía Edgar que ya las cosas son transformadas, ya nada vuelve a ser igual. A través del Nuevo Testamento, varias ocasiones, gloria sea el Señor, la Biblia nos narra de hogares donde entró Jesús. Pero quiero que sepa que Jesús no entraba en todos los hogares. Decía la palabra, gloria sea el Señor, que leyó en Apocalipsis, que Jesús es un caballero. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En esta noche Jesús está tocando a nuestra puerta. Aún cuando estamos aquí, gloria sea el Señor, aleluya. No sea que entre nosotros haya uno de esos que se esconden en la multitud y venimos a la casa de Dios, pero no invitamos a Dios a mi casa. Óigame, y está bien que vengamos a la casa de Dios, eso no puede faltar, pero es mejor cuando yo me llevo al Dios de esta casa a la mía. Yo no sé si usted me está entendiendo, gloria sea el Señor, porque una vez que Dios encuentre y hace morada, una vez que tú invitas a Jesús a que entre en tu hogar, en tu casa, y cuando yo hablo de casa no hablo de 4 paredes. La Biblia establece claramente que Dios no mora en templos de piedra, gloria sea el Señor. Dios está buscando corazones, Dios está buscando núcleos familiares, gente, gloria sea el Señor, aleluya, que se unen. Dios habita en este lugar, pero ¿sabe qué? Es en medio de la congregación de los santos, gloria sea el Señor. Ahí donde hay 2 o más en su nombre, ahí está Él. La Biblia dice en Marcos capítulo 2, versículo 1, dice: y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y esta es la parte que me llama la atención. Y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En casa. Ahí es que yo quiero a Jesús, gloria sea el Señor. Yo lo quiero en mi casa. Sigue diciendo ese pasaje.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Cuando Jesús llega a la casa, Jesús comienza a enseñarnos. Jesús comienza a encaminarnos. La presencia de Dios mismo en nuestro hogar comienza a hablarnos. Bendito sea el Señor, aleluya. Y cuando vamos a hacer cosas que no debemos, gloria sea el Señor, esa misma presencia nos redarguye. Gloria a Jesús. Y dice, gloria sea el Señor, aleluya, ese pasaje, que la gente se agolpaba. Mire, la gente no va donde hay desorden. Digo, el mundo que le gusta eso. Pero el que tiene necesidad y sabe de un vecino donde se adora a Dios, donde está la presencia de Dios, mire, se le va a llenar de gente, gloria sea el Señor, aleluya, buscando que usted ore por ellos, buscando que usted le dé una palabra, gloria sea el Señor. La Biblia dice que iba Jesús caminando un día y se le acercó un principal de la sinagoga. Señor, ten misericordia, mi hija está muriendo. Y dice, gloria sea el Señor, que Jesús comenzó a dirigirse a casa del principal de la sinagoga. Y en eso llegaron sus sirvientes, ¿verdad? Y le decían, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. En los versículos del capítulo 5, versículo 38-41, perdón, del capítulo 5 dice, y vino a casa, ¿a dónde vino? Importante esto. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotas y lloras? La niña no está muerta, sino que duerme. Y mira lo que le dijeron. Y se burlaban de él. Mas él, echando a todos fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña dijo, Talita cum, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y en aquella misma hora se levantó. Me llama la atención este pasaje, me puse a estudiarlo un poquito más profundo. Los caballeros saben que a mí siempre me gusta buscarle 4 patas al gato. Como dice, yo no me conformo con coger la palabra y quedarme arribita, quedarme en lo llanito. Me gusta profundizar. Y yo miraba esta palabra, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Y yo decía, mira, cuando el principal de la sinagoga llamó a Jesús, lo invitó a su casa, le dio autoridad. Ahora tú eres quien tienes la autoridad en mi casa. Por eso Jesús llega y todos aquellos que se burlaban, todos aquellos que no creían, ¿qué hizo? Dice que los echó fuera. A veces queremos que la presencia de Dios llegue a nuestros hogares, pero estamos permitiendo cosas en nuestros hogares que no le permiten a esa presencia permanecer allí, posar allí. Ay, ahora no se ponga triste conmigo. Pero el que quiere la presencia de Dios en su casa tiene que entender que hay cosas que tenemos que sacar fuera. Sacar fuera de nuestra vida. Yo no le estoy diciendo que vote a su hijo, que vote. No. A mi casa vienen mis familiares que no le sirven al Señor. Pero ellos saben que cuando entran a casa, la casa mía, la casa de mi esposa, mi casa, la casa de mis hijos es un lugar santo. Allí ninguno bebe, allí ninguno fuma, allí ninguno habla mal. Las cosas de Dios se respetan. Y si usted quiere y tiene la presencia de Dios en su casa, usted tiene que guardarla con temor y con temblor, con celo de Dios, para que eso no se vaya. Óigame, porque cuando viene la presencia de Dios hay transformación, pasan cosas grandes. Uno que entendió esto, y voy terminando para darle la parte a mi hijo que me gozaba cuando él predicaba. Uno que entendió esto fue David. David entendía lo importante que era tener la presencia de Dios cerca. Y dice la Biblia que luego de 20 años de estar el Arca del Pacto en la casa de Abinadab, y entienda que el Arca del Pacto tipifica la presencia de Dios.
Dice que habiendo estado el arca del pacto por 20 años en la casa de Abinadab, David salió a buscarlo. Y dice ahí los versículos, gloria sea el Señor, aleluya, bendito Dios. Capítulo 6, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 a 11, después usted lo puede buscar, gloria sea el Señor. Que pusieron el arca de Dios sobre carros nuevos y sobre bueyes nuevos. Hermano, es bueno buscar la presencia de Dios, pero hay que meterse en la palabra para entender cómo es que yo voy a hacer llegar esa presencia a mi casa. David no entendió eso de la primera. Más adelante usted verá que él lo entendió. Pero de la primera él no lo entendió y quiso buscar métodos nuevos y buscó cajos nuevos. Parece como que hoy en día, ¿verdad? Que la gente quiere buscar a Dios. Pastor, el pastor se ríe. Quieren buscar a Dios de manera nueva, pero sí, es que el plan de Dios ya está trazado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted y yo podemos cambiar, pero Dios no cambia. Y ya Él tiene un plan trazado de cómo es, gloria sea el Señor, que Él se va a glorificar en cada uno de nosotros. Pues dice que Él fue a casa de Abinadab con un carro nuevo, con bueyes nuevos. Y mire, ella escogió a dos de los hijos de Abinadab, a Uza y a Ahio. Y dice que cuando iban por el camino en aquel carro nuevo, el carro nuevo no parece que no tenía buenos chocasolver, y empezó a brincar en el camino. Óigame, porque es que las cosas de Dios se hacen como Dios manda. Dios había establecido en el Antiguo Testamento cómo era que se iba a mover el arca del pacto de un lugar a otro. Pero eso costaba quizás mucho trabajo para David ponerse a leer. Y dijo, no, pues yo veo un carro nuevo. Y dice la Biblia, y a mí me llamó esto porque yo he predicado de esto un montón de veces. Y he dado escuelas bíblicas y lo he estudiado. Yo no vine a entender esto hasta que yo leí esta oración. Dice que Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y yo dije, pues mira, ahí era que estaba el problema. Porque yo le acabo de decir que el arca del pacto estuvo 20 años en casa de Abinadab. Y la Biblia no me registra en ningún momento que Abinadab ni su familia recibió bendición. Solo me resta interpretar que no valoraron la presencia de Dios en su casa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Porque cuando Uza toca, supuestamente con buena intención, el arca del pacto, dice que el furor de Dios cayó sobre él y cayó muerto a los pies del carro. Y Jesús dijo, y David dijo, ¿y cómo voy a hacer yo para llevar el arca de Dios a Jerusalén? ¿Cómo voy a hacer yo para llevar la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo voy a hacer yo para llevar a Cristo a mi casa? Óigame, es una pregunta que todos aquí nos debemos hacer todos los días. Y dice que lleno de temor por lo que había visto, decidió dejar el arca del pacto en casa de un caballero y su familia. Estamos en un culto de familia. Un caballero y su familia que se llamaba Obed-Edom. Pero mire la diferencia grande, que en ese pasaje, mire cómo termina. De modo, estamos en el capítulo, segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. No 20 años, no 10 años, no 5 años,
no un año, estuvo 3 meses y concluye diciendo: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Óigame, cuando usted invita a la presencia de Dios a su casa, usted es bendecido y toda su casa es bendecida. Cuando usted aprecia y le da valor y le da la importancia que tiene la presencia de Dios en la vida del creyente, en la casa del creyente, el creyente es bendecido. Las enfermedades se van. Mira, hermano, nosotros estuvimos hace una semana atrás pasando por la epidemia esta, por la pandemia. Y yo y mi esposa tenemos condiciones crónicas comórbidas. Somos personas de alto riesgo. Y yo tengo que darle gracia y gloria a Dios. Porque gente con menos condiciones que yo, menos condiciones que mi esposa, hoy lamentablemente no están aquí para contarlo. Mas sin embargo, la gracia de Dios, el amor de Dios, esa presencia de Dios que nos hemos encargado de tratar de mantener, porque no le voy a decir que es fácil. Esto es una lucha día a día, pero hay que darla. Hay que darla, hay que levantarse todos los días a dar la lucha. Mano Edgar, háblame un poquito de esa lucha. Que verdaderamente cuando llega la presencia de Dios a nuestra casa, cuando le hacemos esa invitación a Jesús a que entra a nuestra vida, a nuestros corazones, todas las cosas cambian, amado hermano. Se va el temor, se va los pleitos, se va el pecado y llega la confianza, la paz y esa sed de buscar y parecernos más a Cristo. Pero no siempre es fácil. A veces tenemos oposición, a veces tenemos que renunciar a muchas cosas. Marcos capítulo 10, la Biblia nos narra la historia de Bartimeo. Dice la Biblia que Bartimeo se sentaba todos los días junto al camino a mendigar. La Biblia dice que al salir Jesús y sus discípulos de Jericó, una gran multitud los seguía. Y oyendo Bartimeo que el que se acercaba era Jesús, al sentir la multitud, dice la Biblia, que comenzó a dar voces, a dar gritos diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y me llama la atención mucho esta porción de la palabra, porque Bartimeo no se conformó con quedarse en la orilla del camino callado, esperar que Jesús de casualidad tuviera misericordia de él. No, aquí me relata la Biblia que Bartimeo empezó a dar el grito, empezó a hacerle una invitación a Jesús, gritándole: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hoy en día muchas personas se conforman con quedarse en la orilla del camino, se acercan a los templos pero no se acercan a Dios, se conforman a ver cómo Dios obra milagros y transforma vidas a través de otras personas, pero nunca se atreven a abrirse de verdad a Jesús o invitar a Jesús a su casa, a gritarle a Jesús: ten misericordia de mí. Otro punto importante de esta enseñanza que trae Bartimeo es que si tú y yo hacemos esa invitación a Jesús, no importando que haya una multitud, no importando que haya ebullición o cualquier sea nuestra situación, sus oídos siempre están puestos para nosotros, para escucharnos y para responder a nuestra invitación, hermano. Aun cuando algunos le mandaban a callar, me narra la Biblia que lo reprendían, que le decían que se callara, que no molestara al maestro. Bartimeo no se dejó intimidar, y él siguió dando voces, él siguió invitando a Jesús a su vida. Hijo de David, ten misericordia de mí. Habrá hoy alguien que se atreva a ponerse de pie conmigo y hacerle esa invitación a Jesús, a decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios, aleluya. Mira, gloria a Dios. Santo eres Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Dios. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que Jesús lo oyó y mandándolo a buscar. Y dice que Bartimeo, poniéndose en pie, arrojó su capa. Amado, esta parte es muy importante y ustedes me dirán: ¿por qué es tan importante que él arrojó una simple capa? Pero, amado hermano, no era una simple capa. Esa capa
Esa capa lo identificaba como mendigo, lo identificaba como ciego. Lo que sucede es que cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, también tenemos que quitarnos la capa. Amado hermano, sí, la capa del orgullo, la capa de la altivez, la capa de la denegación y la capa que nos identifica como lo que éramos, como pecadores. Pero cuando Cristo acepta nuestra invitación, pasamos a ser nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Y me encanta este pasaje. Me encanta este pasaje porque cuando Bartimeo recibe a Cristo y lo invita a su vida, no solo recibió la vista, que eso es uno de los milagros más extraordinarios que hay, pero el pasaje concluye diciendo: y seguía a Jesús en el camino. O sea, que aquel hombre que se conformaba con limosna, aquel hombre que todos los días se conformaba con estar en la orilla del camino, ahora es parte de la multitud, ahora es parte de los que sigan a Jesús en el camino. Y lo que sucede es que Jesús no necesita espectador, amado. Jesús espera gente que se atrevan a levantarse, gente que se atrevan a tirar esa capa y gente que se una a los del camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oh, amado hermano, yo no sé si usted está entendiendo el mensaje, pero el Señor le dice: quita esa capa, levántate y sigue, hermano. Hasta aquí mi parte. Gloria a Cristo, gloria al Señor, aleluya. Óigame, ¿habrá alguien dispuesto a quitarse la capa? Óigame, mire hermano, yo le voy a hablar por mí. Yo no voy a pasar juicio por nadie, yo le voy a hablar por mí. Yo me convertí, ya va para 31 años. Pero yo le voy a tener que ser honesto. Por muchos años al principio, todavía andaba con la capa. No me quería quitar, no me quería negar a quien yo era antes. ¿Sabe qué? Lamentablemente muchas veces en la iglesia estamos así, gloria sea el Señor. Y no es hasta que nosotros podamos entender que tenemos que soltar esa capa y depender plena y completamente de Dios. Gloria sea el Señor, aleluya. Cuando tú empiezas, gloria sea el Señor, a darte a Dios, a hacer gloria sea el Señor como hizo aquel principal de la sinagoga: te voy a invitar a casa, pero también te voy a dar la autoridad. Te voy a dejar que seas tú quien gobierne en mi casa, que seas tú el que mande, que tú eres el que diga entra y que tú eres el que diga sal. Oh, mi alma adora a Dios. Poderoso es Jesús. Oh, gloria a Cristo. Cuando nosotros hacemos eso, verdaderamente entonces Dios haya morada en nuestro hogar. Pero tú y yo estamos llamados ¿a qué? A preparar esa morada. Gloria sea el Señor, aleluya. Oh, gloria a Cristo, porque como dije anteriormente, Dios no entraba a todas las casas. Jesús no entraba en todas las casas, pero había lugares donde Él entraba porque ya le tenían un lugar preparado. Él le tenía un lugar para recibirlo. La Biblia dice de que Jesús, cuando pasaba por casa de Lázaro, Marta y María, ese era uno de los lugares donde Él sentaba a reposarse. Y aunque la Biblia, gloria sea el Señor, no declara de ningún milagro que ocurriera en la casa de Lázaro, sabemos, gloria sea el Señor, cómo aquella amistad y aquel haber permitido, invitado a Cristo dentro de la vida de esos hermanos, hizo que cuando tuvieron necesidad y Lázaro había muerto, que Cristo se moviera desde donde estaba y llegara hasta la tumba y lo levantara. Óigame, porque donde está la presencia de Dios hay vida. Oh, gloria sea el Señor. Donde hay presencia de Dios, la muerte se tiene que ir. Y eso me lleva al pasaje de la mujer tsunamita. Dice la Biblia que Eliseo iba pasando por aquella casa regularmente. La Biblia narra que había en Sunam, y me llama mucho la atención esto. Te busco en su Biblia. Una mujer importante. Así describe a esta tsunamita, una mujer importante. Y usted quizá, en el contexto del siglo XXII que vivimos, el siglo XXI, XXII, ¿verdad? Usted no le ve gran importancia a esto. Pero recordemos que esto está pasando en una cultura judía que no reconocía a la mujer, que muy pocas mujeres son nombradas en
en la Biblia, y para decirte la verdad, la única mujer a la que se le da el título de importante es a esta mujer tsunamita. Y yo me preguntaba, pero ¿y por qué? ¿Por qué a ella? Pues ¿sabe por qué? Porque ella supo reconocer en aquel hombre de Dios que aquel hombre de Dios portaba la presencia de Dios. Óigame, cuando tú reconoces y tú invitas a Cristo en tu casa, tú invitas la presencia de Dios, ya tú no eres uno más, tú eres importante ante los ojos de Dios. Gloria sea el Señor, aleluya, porque tú estás haciendo una diferencia. Gloria sea el Señor, aleluya. Quizás tú eres el único que le sirve a Dios en tu casa. Quizás, gloria sea el Señor, solo son tú y tu esposa. Pero gloria sea el Señor, aleluya, si ustedes se ponen en común acuerdo y ustedes invitan a Dios, Dios va a entrar, gloria sea el Señor, y va a ser morada y va a comenzar a cambiar el panorama. La historia va a cambiar, nunca será igual. Pero Jesús está esperando esa invitación. Muchas veces venimos sin faltar al templo, asistimos asiduamente a la casa de Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que invitaste a Jesús a entrar en tu casa? Me llama la atención esta mujer tsunamita, porque ella no solamente reconoce que aquel hombre portaba la presencia de Dios, o sea que Eliseo tipificaba a Jesús, tipificaba la presencia de Dios. Y ella va corriendo donde su esposo y le dice, mira, este varón, este profeta de Dios tiene algo especial. Y se ha parado aquí en ocasiones a comer con nosotros, dice la historia bíblica. Pero ¿sabe qué? Esposo mío, yo no me conformo con eso. Yo quiero hacerle un cuartito. Yo quiero hacerle un aposento. Yo quiero hacerle un lugar para que cuando Él pase por aquí, Él entre en mi casa. Él entre en mi casa y se quede aquí. Yo quiero habitar, que la presencia de Dios habite en mi casa. Oh, gloria a Dios. Eso es bien diferente a verla pasar. Gloria a Dios. Una cosa es ver la presencia, ser testigo de la presencia de Dios. Y otra cosa es tener la presencia de Dios habitando en tu casa. Dice que le hicieron cuarto, le hicieron un aposento y lo invitaron a quedarse. Y Eliseo se quedó, gloria sea el Señor, aleluya, y que ahora cada vez que pasaba se quedaba en la casa de la tsunamita. Y le dice a su siervo Jesse, vete y averíguate qué yo puedo hacer por esta, porque es que ella está desprendida. Mira qué cuarto el hermoso me ha dado, y estoy parafraseando, eso no lo va a decir ahí en la Biblia, pero a mí me gusta vivirlo así para que usted lo entienda. Es que yo soy más maestro que predicador y me gusta pues presentar esta imagen así. Y él dice, mira esto que chévere. Ella se esmeró. Yo quiero hacer algo por ella. Vete y pregúntale. Y ella le dijo, mira, yo soy gente del pueblo, yo vivo entre el pueblo. Yo no necesito nada. Pero Jesse, que había visto, dijo, mira, yo vi al esposo. Y el esposo está como hermano, ya achulinado, está viejo. Y ella no tiene hijos. Está como rey así canoso. Y si no tiene hijos, pues Eliseo fue donde ella y le profetizó y le dijo, dentro de un año tendrás un hijo. Ella se creyó que se estaba burlando de ella. Le dijo, no se burle de mí, hombre de Dios. Pero al año la promesa estaba. ¿Sabes qué? Cuando tú invitas la presencia de Dios a tu casa, lo imposible se hace posible. No, usted no lo entendió. Cuando usted invita la presencia de Dios a su casa, lo que parecía imposible se hace posible. La que no podía dar a luz, la que era vieja, la que el marido estaba anciano, da a luz un hijo. Y voy a ir resumiendo, ya el tiempo va avanzando. Y aquel niño dice que creció, pero un día le dio como un dolor de cabeza,
se quejó y murió. Otra de las ventajas de tener la presencia de Dios delante en el hogar es que cuando tú tienes la presencia de Dios en tu casa, tú no te desesperas, porque tú tienes en quién confiar. Y dice que le llevaron el niño a la mujer tsunamita y ella lo tomó en sus brazos y no corrió para el hospital, no corrió para la curandera, no corrió para ningún lado. Fue con él en los brazos y lo llevó al aposento donde ella sabía que habitaba la presencia de Dios. Y dice que poniéndolo en la cama, fue y se fue a buscar a Eliseo. Esa historia la conocemos, vemos el milagro. Eliseo llega a la casa, se acuesta sobre el niño, mano con mano, pie con pie, cara con cara, y el niño recobra la vida. Donde hay presencia de Dios, hay vida. La muerte no tiene espacio. Gloria sea el Señor, aleluya. Yo no sé si usted me entiende. Y quizás yo no estoy hablando de que porque yo tenga la presencia de Dios no me voy a morir un día. Me moriré físicamente, pero mientras la presencia de Dios esté en mi casa, espiritualmente no hay quien nos mate. Gloria sea el Señor, aleluya, porque el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Dice que en el capítulo siguiente dice que la tsunamita fue donde Eliseo, y Eliseo, mire, la protección de Dios está con nosotros cuando la presencia de Dios está en nuestro hogar. Dice que Eliseo fue y le habló y le dijo: mira, tienes que irte porque viene una hambruna por 7 años. Y Dios no está hablando de este tiempo a la iglesia. Y yo leía esto, esta última parte se la añadí ahorita, porque no había leído esa parte, pero me pareció pertinente traerlo porque estamos viviendo ese tiempo, vemos las noticias, hasta el gobierno está diciendo de la posibilidad de una hambruna. Pero mire, Dios tiene cuidado de usted y de mí. Y Dios nos dice: haga provisión. Y le digo a la tsunamita: vete y muévete. Vete y muévete y espera, porque viene una hambruna grande. Dice que a los 7 años ella volvió. Estoy parafraseando porque si no nos amanecemos aquí. Dice que a los 7 años ella regresó, pero imagínate, 7 años después había perdido todo. Y se dirige a casa del rey a ver cómo la podían ayudar. Pero como Dios, yo dije al principio, Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósito. El rey había llamado a Jesse para que le contara de las hazañas de Eliseo. Y mientras Jesse está contándole de aquella viuda que Dios le dio a través de Eliseo un hijo, y que Eliseo lo había resucitado, a que usted no sabe quién llegó a la puerta. La tsunamita, a la puerta del rey. Jesse dice: rey, esa es la mujer y ese es el hijo. ¿Y qué dijo el rey? Mándenme a uno de la guardia que le devuelva su casa, que le devuelva la tierra, y que le devuelva el fruto de los 7 años que estuvo fuera. Óigame, porque nosotros le servimos a un Dios que provee. No tienes que tener miedo, solamente que tu casa more la presencia de Dios. Bendito Jesús, gloria a Cristo. Yo le voy a pedir, gloria sea el Señor, aleluya. Aquí estamos puestos en pie, gloria sea el Señor. Vamos a hacer un llamado. Yo no quiero que la presencia de Dios vaya de casa. Si hay alguno que siente así como yo te invito a que te acerques al altar. Vamos a orar aquí, como iglesia, como congregación. Bendito Dios. Alguien que se atreva a levantar la mano.
Alguien que se atreva a gritar gloria sea el Señor, aleluya. Ten misericordia de mí, hijo de David. Hoy yo me quito la capa. Hoy yo me trepo en el sicomoro. Gloria sea el Señor, aleluya. Hoy yo reclamo a mis hijos. Hoy yo reclamo a mi esposa. Hoy yo reclamo, gloria sea el Señor, aleluya, a mis tíos, a mis primos. Este es el momento de Dios, gloria sea el Señor. Aleluya, mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Cristo, bendito sea el Señor.